Buenas noches. ¿Cuántos vinieron a adorar a Cristo en esta noche? Amén. No lo escucho. ¿Cuántos vinieron a adorar a Cristo en esta noche? Amén. Den un fuerte aplauso, por favor. Déselo fuerte, si es para Él, déselo fuerte. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El que vive y reina. El que estaba muerto, pero es aquí que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es el Cristo que usted y yo le servimos. No le servimos a un Cristo crucificado, sino a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Y eso es lo que usted y yo celebramos. En cada reunión que hacemos, usted y yo celebramos el que ahora hemos pasado de muerte a vida en Cristo. Por eso entre por esa puerta con acción de gracia, glorificando, adorando, bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted es afortunado por estar aquí. Muchos quisieran estar aquí, pero no pueden. Porque esto no es de que quiere, sino de que Dios tiene misericordia. ¿Usted cree que yo estoy aquí predicando porque yo quise predicar? No he empezado a predicar, pero siento decir esto de parte de Dios. Porque hay muchos que necesitan valorar lo que es la salvación en Cristo. Yo no estoy aquí porque a mí desperté un día con la emoción de decir, oh, yo voy a predicar a las naciones. Yo estoy aquí porque Jesús, desde antes de la fundación del mundo, al igual que usted, a mí me apartó y me llamó para que nosotros estuviéramos en Él. Nosotros no estamos en una religión, nosotros estamos en Cristo. Y por cuanto estamos en Cristo, debemos estar en gozo, debemos estar en victoria y agradecidos del que vive y reina. Bien, ven que ha notado que no me preocupo mucho por presentarme, porque no se trata de mí, se trata de Él. Muchos me dicen pastor desde que me conocen, aún sin conocerme, y aún explicándole que no soy pastor, me siguen llamando pastor, pero soy evangelista para la gloria de Dios. Aunque nuestro mensaje es para edificación del cuerpo de Cristo. Mayormente los evangelistas se basan para ganar almas para Cristo, y eso lo hacemos también. Los demás ministerios para edificación del cuerpo de Cristo también, para enseñar, para corregir, para traer una palabra, para resaltar una palabra de Dios para sus vidas. Entonces, mis queridos amigos y hermanos que están aquí en esta noche, mi nombre es Fausto Valdés, dominicano, soy dominicano, y por la gracia de Dios y la asignación de Dios estoy en Dallas, Texas, y me congrego en la iglesia de Dios Central Park. De la iglesia de Dios Central Park, Dallas, Texas. Mi pastor es Adolfo de la Garza y Noemí de la Garza. Aquí un servidor, el cual se presenta no como un evangelista, no como un pastor, apóstol, maestro o profeta, sino como hijo de Dios. Porque el mayor rango que usted puede tener o el mayor privilegio es ser hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios salen esta noche? ¿Cuántos hijos de Dios salen aquí en esta noche? Quiero leer una palabra que está en el Salmo 33, versículo 6. Los que tienen Biblia pueden ir al Salmo 33, versículo 6. Bendito sea el nombre del Eterno. Me dicen cuando lo tengan. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted lo tiene, déjenme buscarlo a mí. ¿Puede poner de pie para leer la palabra del Señor?
Bendito sea el Señor Jesucristo. Aquí lo tengo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba dando tiempo que lo buscaran, porque no tengo prisa. Si usted lo tiene, entonces empezamos a leerlo. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por estas palabras que acabamos de leer. Padre, pido que sea tu Santo Espíritu hablándole a cada vida, hablándole a cada persona, a cada individuo que esté aquí en esta congregación, Padre. Te pido, Señor, que quite de mí toda sabiduría, todo intelecto humano, y sea tu Santo Espíritu dirigiéndome, sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, a través de mí. Y desde ahora recibe toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, porque toda la gloria y toda la honra solamente tú la mereces, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, por favor. Aquí en este Salmo 33, versículo 6, podemos notar algo muy interesante y algo bien poderoso cuando llegamos a profundizar sobre esto. Y es que nada más y nada menos dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo lo que está en ella. Cuando menciona el ejército de ella, se está refiriendo a todas las cosas que están creadas. Dios es el único que tiene el poder, la autonomía y la autoridad para crear. El hombre no crea, el hombre hace. Porque lo que se crea de algo que aún no está hecho. El hombre no puede crear, sino que el hombre solamente puede hacer, porque hace de algo que ya ha sido creado. Entonces, esa autonomía de crear solamente lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Y por el poder de la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Cuando nos vamos en el comienzo, en el libro de Génesis, los que tienen Biblia, pueden ir al libro de Génesis, capítulo 1, voy a ir avanzando por causa del tiempo, pero en Génesis 1, de versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Génesis 1:9. También dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco, y fue así. Y luego sigue diciendo, y dijo Dios, y habló Dios, y en Génesis 1:26 dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo que Génesis me está mostrando y me pasa con una película es que Dios emitía una palabra y esa palabra inmediatamente salía de la boca de Dios, empezaba a hacer lo que Dios quería que hiciera. Dios decía, hágase la luz, y entonces la luz se producía porque a la palabra empezaba a tomar vida. Yo no sé si usted está entendiendo esto. La palabra empezaba, Dios primero lo tenía en su pensamiento, estaba en corazón de Dios. Entonces Dios dijo, quiero que la luz se separe de las tinieblas, y entonces lo hablaba, y cuando él hablaba, dice que por el aliento de su boca, en el Salmo 33, versículo 6, fueron creados los cielos, la tierra, y todo lo que está creado fue por la palabra de Dios. Amén.
Lo que esto significa y quiere decir que la palabra de Dios es la que crea todas las cosas. Dios creó todas las cosas, no de la nada como muchos dicen. Yo no sé si usted me está entendiendo. Amén. Los científicos dicen que fue un meteorito que cayó. Otros dicen la teoría del Big Bang, pero entonces también muchos cristianos están equivocados porque dicen no, porque todo fue hecho de la nada. No. Las cosas no fue hecho de la nada, fue hecho por la palabra. Fue hecho por la palabra de Dios. Dios hablaba y esa palabra tomaba vida. Lo que esto significa y quiere decir es que hay un poder en la palabra de Dios. Y de esto quiero hablarte esta noche, del poder de la palabra de Dios. Hay un poder en la palabra de Dios para transformar todas las cosas. ¿Qué es esto? ¿Y qué hay aquí? Palabra de Dios. Y por cuando hay palabra de Dios, hay poder de Dios. A lo mejor hay alguna persona aquí que esté pasando por alguna circunstancia o alguna situación difícil o por algún proceso, y usted me dirá, ¿y quién no? No solamente en Dallas, no solamente en República Dominicana, están pasando por situaciones difíciles en todas partes del mundo. Hay crisis, hay delincuencia, que el hijo está en droga, que el esposo me dejó, que me han abandonado, que los hijos me maltratan, que no me hablan bien. Todo esto son cosas que acontecen tanto en Perú como en cualquier país de Latinoamérica, como en Estados Unidos o cualquier parte del mundo que usted vaya, se va a encontrar con problemas. Y todo por culpa de la caída del hombre. Eso, hablando del libro de Génesis, cuando Abraham cayó y perdió la autoridad que Dios le dio. Pero luego viene Cristo y dice que Jesús vino a ¿qué? A recuperar, a salvar lo que se había perdido. Amén. Y lo que se había perdido era la autoridad y el dominio de Dios en el hombre. Porque Dios le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 1, versículo 27 dice que señoree en los peces, en la tierra, en las plantas, en los animales, en todo lo que Dios le había puesto en la tierra. El hombre tenía un señorío, tenía un poder, tenía un control, tenía una autoridad dado por Dios. Pero inmediatamente el hombre cae en el pecado y se dejó engañar, fue seducido. Entonces pierde la autoridad, pero viene Cristo y recupera esa autoridad. Por eso cuando Cristo viene dice, el reino de los cielos se ha acercado. Porque el dominio de Dios, ¿qué significa reino? Reino significa dominio, significa control, significa autoridad. Entonces cuando Jesús viene dice, el reino de los cielos se ha acercado. Porque él venía mostrando a Dios y él no hacía nada por sí mismo. Por eso fue cuando le dijo a Felipe en San Juan 14, de versículo 6 en adelante, ¿cómo dice muéstrame al Padre? Versículo 3 en adelante, ¿cómo dice tú muéstrame al Padre? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque él no vino a hacer lo que él quería hacer, él vino a hacer la voluntad del Padre. Y eso es traer el reino de Dios a la tierra, hacer la voluntad del Padre. Por eso en Mateo 6 Jesús dice, ¿cómo vamos a orar? Oh Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en el cielo, también en la tierra. Eso es el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Guardando su palabra. El cielo, la tierra, todo lo que está, lo que se puede ver, lo que no se puede ver, fue creado por la palabra de Dios. Todo. Ahora vamos a entrar en materia, pastor. Pastor, usted es pastor santo, ¿verdad? Félix. Ya está santo. Es que no, yo tampoco, usted no sabía mi nombre, pero yo tampoco es suyo.
Pero aquí estamos, nos conocemos de este tiempo en el Espíritu. Porque el Señor nos conoce, ¿verdad? Pastor Félix, sucede que ahora vamos a entrar en materia. Y apenas, ya estoy concluyendo, me está acabando el tiempo, pero apenas vamos a empezar. ¿Qué sucede con esto? Si todo fue creado por una palabra de Dios, la cosa invisible y la cosa visible fue creada por una palabra de Dios. Y entonces significa que cuando todo pierde su forma y ahora hay un descontrol, y ahora el hombre pierde la autoridad, y ahora el hombre pierde el control, y el hombre ahora, la cosa que él estaban por debajo de él, ahora están por encima. Ahora empieza el hombre a sentir temor, la vergüenza y el miedo y la culpa. Temor, miedo y culpa, vergüenza vienen a apoderarse del hombre por causa de la caída del pecado. Pero cuando Cristo viene, entonces esa autoridad que antes tenía el primer Adán, ahora no es dada a la iglesia por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesús dijo: y me seré testigo en el libro de Hechos, capítulo 1, y me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero para eso necesito enviarle el dinamus de Dios. El dinamus de Dios es el Espíritu de Dios que iba a descender después que Él subiera. El Espíritu de Dios iba a descender y lo llenaría de poder. Entonces dice Hechos 2, versículo 1 en adelante, que estando todos reunidos, unánimes. ¿Cuántos están unánimes en esta noche? Porque no es lo mismo estar reunido que estar unánime. Porque estar unánime es estar de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo en esta noche? Y Dios quiere una unidad, que cuando le duele algo al hermano que está a su lado, usted le duela. Que cuando el hermano esté gozoso, usted también se goza, aunque no entienda por qué el gozo. Porque si somos un cuerpo, si la mano le duele algo, entonces la pierna no puede hacer muchas cosas porque la mano también le duele, es parte del cuerpo. Si me duele, por ejemplo, un ojo, aunque Cristo es la cabeza ya, pero si le duele un ojo, usted puede hacer pocas cosas. ¿Por qué? Porque usted es parte del cuerpo. Todos los que estamos aquí somos el Hijo de Dios en la tierra, su iglesia. Entonces, como somos la iglesia de Cristo, cuando le duele algo a un hermano, a mí también tiene que dolerme. Si estamos unánimes, si estamos unidos juntos y en un mismo espíritu, entonces cuando el hermano deja de venir a la iglesia, ¿por qué no lo buscamos? Si estamos todos unánimes, juntos, ¿por qué en vez de restaurar al que cayó, lo condenamos? Sí, hay que poner en disciplina, en amonestación, cuando es necesario, pero Dios nos llama a que como iglesia de Cristo restauremos. Y esto no es un trabajo de los pastores solamente, es un trabajo de nosotros porque somos un cuerpo en Cristo. Gloria a Dios. Así que esto no iba dentro del tema, pero pregunte usted mismo, pregúntese, diga: oh, pero fulano, acá decimos fulano cuando no sabemos el nombre de alguien. Oh, pero el hermano o la hermana tiene mucho que no viene. Oh, déjame llamarla, déjame buscarla, déjame ver qué sucede. Debemos preocuparnos porque somos un cuerpo en Cristo. Somos una familia, la familia de la fe en Cristo. Me tiene que doler lo que le duele al hermano. Me tengo que gozar cuando se goza el hermano. No, porque que quiten a ese y me pongan a predicar a mí. No, yo me gozo porque Dios lo usa. Yo me gozo porque Dios usa a esa joven adorando, cantando. Porque somos un cuerpo. Y que Dios la usa a ella es como si me estuviera usando a mí, porque somos un cuerpo y estamos unánimes en un espíritu. Amén. Y ese espíritu es el Santo Espíritu de Dios. Amén.
Denle fuerte el aplauso a Cristo. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, viendo hablado lo que quería decirles, que no estaba dentro del tema, pero no sé por qué lo dije, pregúntele a Dios. Si todo fue creado por la palabra de Dios y hay una distorsión donde todas las cosas Dios las hizo para que funcionaran bien y ahora no funcionan bien, por ejemplo el matrimonio, por ejemplo las instituciones, lo que reinan deberían reinar con justicia, no lo hacen. En el matrimonio las jóvenes se juntan, no se quieren casar, aún dentro de la iglesia. Entonces, Dios hizo el matrimonio, sí, no funciona bien, pero no es culpa de Dios, sino de nosotros que no estamos ejerciendo el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando las cosas funcionan mal y la cosa empieza a perder sentido, entonces, como todo fue creado por la palabra de Dios, todas las cosas funcionan por la palabra de Dios. Si vamos a traer restauración, si vamos a traer, si queremos matrimonios saludables, si queremos hijos convertidos en la iglesia, si queremos servirle al Señor y si queremos hacer la voluntad de Dios y queremos que se arregle nuestra nación, no será nada más y nada menos que por la palabra de Dios. Si se lo va a dar, déselo fuerte, por favor. Si todo fue creado por la palabra de Dios, todas las cosas responden a una palabra de Dios. ¿Está usted enfermo? Hay una palabra de Dios para usted. ¿Está usted en necesidad? Hay una palabra de Dios para usted. ¿Está usted en pecado? Hay una palabra de Dios para restaurarlo. ¿Está usted en necesidad? Hay una palabra de Dios. Es que la palabra de Dios que trae sanidad. Es la palabra de Dios que trae liberación. Es la palabra de Dios que puede restaurar todas las cosas. Me asombra algo. En el libro de Isaías 56, versículo 11. Los que tienen Biblia pueden ir allá, por favor. Isaías 55, versículo 11. Estoy concluyendo de la introducción. Isaías 55, versículo 11 dice, ¿cuánto lo tienen? Gloria a Dios. Isaías 55, versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ni vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Esto significa y quiere decir que la palabra de Dios es como un boomerang. ¿Sabe usted lo que es un boomerang? Lo que no sabe lo que es un boomerang es algo que usted lanza y vuelve, regresa nuevamente a usted. Pero es que la palabra de Dios tiene una cualidad tan grandiosa y tan especial que cuando Dios habla una palabra, esa palabra Dios la envía y esa palabra va y recorre millones de kilómetros y esa palabra va a hacer lo que Dios la manda a hacer, vuelve nuevamente a Dios con un resultado no negativo, no contrario, porque vaya a hacer lo que Dios le manda a hacer. No regresa vacía, esa palabra va y regresa a Dios, pero prosperará. Hay alguien aquí que Dios le ha dado una palabra. Hay gente aquí que Dios lo ha preñado, lo ha embarazado con una palabra y usted sabe que fue Dios que te la dio, pero ha empezado el viento santo. Santo, gloria a Dios. Pero el viento se ha levantado contrario, como cuando Pedro empezó a caminar en la barca. Y él dijo, maestro, ¿eres tú? Y le dijo, sí. Así eres tú, ni que camine para ir por encima. Eso fue una tormenta, para ir donde tú estás.
Y Jesús le dijo, sí, ven. Y Pedro fue caminando. Y cuando Pedro fue caminando, empezaron la tormenta. Empezó a ver para los lados. Hay muchos cristianos viendo para los lados. Viendo lo que le está aconteciendo. Ay, que la cosa está mal aquí en Perú. Usted no está en crisis. Usted está en Cristo. Usted no está en crisis. Usted está en Cristo. No importa lo que usted esté viendo a su alrededor. Usted ponga su mirada en Cristo. Hebreos 12, versículo 2 dice que Jesús logró su objetivo. Que Jesús logró lo que Dios le mandó a hacer. Estoy parafraseando. Porque Él puso su mirada en el gozo. Menospreció el oprobio. Menospreció la burla. Porque Él puso su mirada. ¿Dónde? En usted y en mí. ¿Por qué? Porque Él estaba viendo a usted aquí hoy, presente. Él menospreció la cruz, el oprobio, todas las burlas, todo el azote. Porque Él, además de poner su mirada en Dios, porque nunca hubo una desconexión de Dios, excepto el día de la muerte, que Él dijo, Padre, ¿por qué aparta de mí tu espíritu? Gloria a Dios. No hubo una desconexión de Dios. Entonces puso su mirada en el gozo. El gozo de Cristo era que usted y yo hoy vamos a estar aquí. Él puso el gozo de vernos a nosotros redimidos, santificados, lo puso delante. Y por eso soportó el oprobio, soportó la burla. Entonces usted y yo ahora tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y soltar toda aflicción. Soltar todo aquello todo pensamiento que te dice no lo vas a lograr, que la cosa está más difícil, que ahora la cosa está peor, que Dios dijo que te iba a sanar y ahora estás enferma, que Dios dijo que iba a restaurar tu matrimonio y ahora está ahora es que te está yendo peor. ¿A quién usted le está creyendo? ¿A Dios o a las circunstancias? Entonces, porque Dios no obra por necesidad. Escúcheme bien. Dios no se mueve por necesidad. Dios no se mueve porque, ay, yo me siento muy mal, que ya no me puedo mover con la espalda. Es que usted diga eso, no va a mover a Dios. Y no es que Dios sea malo, es que a Dios no lo mueve la necesidad. A Dios lo mueve la búsqueda de Él y la fe en Él. ¡Aleluya! Es lo que mueve a Dios a obrar. Es que usted tenga fe y usted crea que lo va a hacer. Amén. Y que usted lo busque a Él. Tiene que haber una búsqueda de Dios. El problema es que tenemos mucho tiempo para ver a Netflix, durar 5, 4, 6 horas viendo novelas. Ah, sí, los cristianos ven novelas en cantidades. No sé si solamente en Estados Unidos, aquí no se ve eso, ¿verdad que no? Los cristianos aquí no ven novelas, pero en Estados Unidos sí. 5 o 6 horas viendo televisión y para orar 5 minutos. Ay, Dios mío, tú conoces mis necesidades. ¿Y usted cree que con esa oración usted va a conquistar a Dios? ¿Usted cree que con esa oración usted se va a llenar de Dios? Ay, que una hermanita ora por mí porque tengo una situación. ¿Y usted? ¿Por qué no ora? Porque muchas veces mandamos orar al pastor, pero usted no está orando. Usted viene, no está ahí comiendo palomitas y viendo televisión, pero tiene toda la iglesia orando. Y por más que la iglesia ore por usted, no creo que Dios lo vaya a hacer. ¿Dónde está tu búsqueda de Dios y tu entrega a Dios? Dios no se mueve por necesidad, sino por fe y búsqueda de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, si queremos ver cambios y queremos ver transformación y queremos ver verdaderamente un cambio significativo en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia, necesitamos la palabra de Dios. Aleluya. Volvernos a la palabra de Dios. ¿Cómo se llama este lugar, pastor? Si queremos ver un movimiento en Carapongo, si queremos ver un verdadero avivamiento, no será porque vengan más predicadores, no será porque veamos muchos congresos,
no será porque hagamos mucha campaña, será porque nos volvamos a la palabra de Dios. ¿Son buenos los congresos? Sí. ¿Son buenos las campañas? Sí. Pero la gente necesita ver que usted vive a Dios. Es una palabra de Dios que va a cambiar tu situación. Es una palabra de Dios que va a cambiar, a salvar tu matrimonio. Es una palabra de Dios que va a traer a aquel que aún no está convertido. Cuando vean que tú empieces a vivir la palabra de Dios. Que vean que tú eres cristiano no porque vienes a la iglesia, sino porque tú vives la palabra de Dios. Que digan que tú eres cristiano no porque tiene la Biblia aquí debajo del brazo y se ve que dice Santa Biblia. No. Dicen que usted es cristiano porque usted habla como Cristo, se parece a Cristo y anda con Cristo. Fueron las tres cosas por las cuales identificaron a Pedro. Andaba con él, se parece a él, habla con él. El problema es que muchas veces en la iglesia hablamos como cristianos, pero afuera, como demonios, peleando entre pleitos, comiéndonos al vecino. Cuando digo comiéndonos, hablando mal del vecino y todo eso. Pero esto no viene para acá porque ustedes no son así. Eso son prédicas que yo hago allá en Estados Unidos. Aquí la gente no es así. Entonces, si queremos ver cambios significativos en nuestra vida, necesitamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, característica de la palabra de Dios, tiene poder para sanar. Si aquí hay un enfermo, Dios puede sanarte en esta noche. La palabra de Dios tiene poder para sanar. El Salmo 107, versículo 19, versículo 20, puede anotarlo por causa del tiempo, por leer. Salmo 107, versículo 19 y 20 dice: mas clamaron a Jehová en sus angustias y Él los salvó de sus aflicciones. Versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Recuerden cuando leí anteriormente Isaías 55:11, donde Dios enviaba la palabra y causaba un efecto que Dios quería que se hiciera. Entonces Dios sabía que estos estaban en ruinas y que estos estaban en necesidades y que estaban al borde de la muerte. Entonces Dios envió su palabra, los sanó y lo libró de sus ruinas. Hay una palabra de Dios que te va a sacar de esa tempestad en la que te encuentras. Hay una palabra de Dios que te va a sacar de la situación en la que estás viviendo. Hay una palabra de Dios que va a cambiar el rumbo de tu dirección, porque hay una palabra de Dios para cada situación. Pedro perdió el norte y empezó a hundirse, porque empezó a ver la circunstancia, empezó a ver lo que estaba a su alrededor. ¿Y qué era a nuestro alrededor? Delincuencia, malas palabras, cosas inmundas, cosas que no le agradan a Dios. Diríamos, estamos en un desierto o estamos en tinieblas, es lo que usted puede ver a su alrededor. Pero cuando usted está en Cristo y usted tiene su mirada en Él, usted entiende que, como dice Colosenses 3, nosotros estamos juntamente con Cristo sentados a la diestra de Dios. Cuando nosotros nos ponemos nuestra mirada en Cristo, no importa la circunstancia, no importa los procesos, no importa la adversidad por la que usted está viviendo, usted se levanta, usted continúa, porque usted fue marcado con la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios trae sanidad, tiene poder para sanar. La palabra de Dios también te puede salvar. Segundo de Timoteo 3, capítulo, versículos 15, dice: y que desde la niñez, hablándole a Timoteo, Pablo en esta ocasión, ha sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio. La palabra de Dios te trae sabiduría para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios te puede salvar, y usted sabe que la palabra es Cristo, y solamente llega a salvación, y nadie llega al Padre si no es por Él.
¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es lámpara a mis pies. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Lo que va a encaminarnos, lo que va a guiarnos a la salvación y nos va a llevar a vivir una vida de santidad es la palabra de Dios. Es imposible que nosotros permanezcamos en la iglesia. Es imposible que nosotros permanezcamos en Cristo si no guardamos la palabra de Dios. Jesús dijo: si me ama, guarda mi palabra. Y yo le amaré y vendremos y habitaremos en vosotros y estaremos en vosotros. La palabra de Dios son espíritu y vida. Juan 6, versículo 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Hablando Jesús. Y la quinta característica que quiero mencionar, son muchas, pero solo voy a mencionar 5, es eterna. Isaías 40, versículo 8 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Debemos honrar la palabra de Dios. Muchas veces venimos a los servicios: ay, ¿por qué dura tanto ese mensaje? Muchas veces venimos a los servicios: ay, ¿cuándo es que va a terminar el servicio? Yo tengo hambre. Mayormente los domingos. Permítame decirle que la comida física, Jesús dijo que va ¿a dónde? A la letrina. ¿Cuántos conocen la letrina de los que están aquí? Dice que la comida física, cuando usted la come, va a la letrina. No se le puede añadir la palabra, no le estoy añadiendo la palabra, sino al dicho. Hay muchos que quieren salir a comer cuando está la palabra porque tienen mucha hambre. Pero la comida que usted se va a comer, al rato, a la 1, a las 2 horas, claro, si no está estreñido, vaya a la letrina. Si está estreñido, dura unos 4 días por lo menos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la que te va a sanar. Es la que te va a libertar. Es la que te va a hacer sabio para que tomes decisiones en momentos de adversidad. Es la palabra de Dios. Y si queremos ver cambio en nuestra familia, si queremos ver cambio en nuestras generaciones, en nuestros jóvenes, en nuestra sociedad, es guardando la palabra de Dios. Porque si todo fue creado por la palabra de Dios, todo responde a la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Necesitamos vivir su palabra, amar la palabra de Dios. No simplemente venir a la iglesia como una institución más o como costumbre, sino porque usted viene y sabe que viene a congregarse a la familia de la fe, donde vamos a adorar, a glorificar a Dios. Cuando usted deje de venir a la iglesia simplemente por venir un domingo más o un jueves más, la situación va a cambiar. Y usted va a venir con gozo. Y va a entrar con músculo santo. Y va a estar contento, va a estar feliz porque usted entiende que llegó a reunirse a la casa de Dios. A recibir pan de Dios. Pedro le dijo en una ocasión: Jesús, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Apartado de Cristo nada podemos hacer. Necesitamos estas palabras para poder cambiar nuestra vida. Necesitamos la palabra de Dios para poder continuar hacia adelante. Voy a hacer unos cuantos llamados. Voy a hacer 2 llamados. El primer llamado es para personas que están aquí y aún no han recibido a Cristo en su corazón. O personas que han venido otras veces, pero aún no han tomado la decisión de pasar aquí delante a recibir a Cristo. O a lo mejor usted ya ha recibido a Cristo, pero se ha apartado por alguna necesidad o porque usted entiende que no podía continuar por estar aquí de nuevo.
Y si no quiere recibirte con brazos de amor. Así que si usted vino por primera vez, o usted ya ha venido otras veces, y usted entiende